Hola para todos, hablando de Parashá, Rabbi Shmuel Korenblit, Meir Kalmos. Empezamos una nueva Parashá, Sefer Shemot. Shemot es nombres de los 70 almas que bajaron para el Egipto, llegan al Egipto y empiezan a multiplicar y finalmente formar un pueblo. La gente no sabe, pero la primera persona que llamó al pueblo de Israel de pueblo fue el faraón. Paró. Y quiere decir que dice Am Bene Israel, el pueblo de los pueblo de Israel. Hasta de los ahora, hijos de Israel. Hasta ahora son una familia, un grupo de gente. Sí. Ahora son un pueblo. Y en el momento que llega un pueblo y empieza a crecer mucho, empieza el miedo también de Paró, y tal vez la primera ocurrencia de antisemitismo mundial empieza de Paró. Ahora me escuché que en Francia, cuando tuvieron todos los movimientos violentos allá en Francia por derechos sociales, entonces el movimiento antisemitismo volvió, me parece, unos 80 años atrás, en lo que se llama antisemitismo de la Edad Media casi, ¿okay? Empezaron a decir que tal vez el ataque terrorista que se pasó hace 3-4 semanas atrás en Francia fue una verdad ejecutado por judíos con la intención de sacar la atención de la población frente a la verdad del comando político y económico que tienen sobre Francia. Entonces, más una vez, antisemitismo, que siempre hay motivos. Y la primera vez que hay acá antisemitismo es Paró, que dice, mira, el pueblo que está acá es un peligro para Dios. Un peligro sería un peligro para nosotros. Se van a levantar contra nosotros, se van a juntar contra nuestros enemigos. No son ciudadanos, ¿cómo se dice? ¿No son qué? No son ciudadanos. Ciudadanos. No son ciudadanos que se puede confiables en ellos. Y me pregunto entonces, realmente, lo que pasa con Paró, que está con tanto miedo de Israel, y cómo surge el antisemitismo también, usted que pasa mucho en el mundo, la esencia de los antisemitismos, ¿dónde se empieza el antisemitismo? ¿Dónde se empieza este temor y este odio por judíos, que es algo, me parece, casi inexplicable? Pero empecemos que yo no paseo por el mundo, recorro muchos lugares del mundo a veces haciendo trabajo educativo. Bueno, a mí me parece que la Torá nos da un indicio muy fuerte de qué es lo que le pasa o por qué pasa esto, y cuando hablamos con sociólogos o cuando nos fijamos en investigaciones de dónde surge el odio a los judíos, me parece que tiene mucho en común desde el primer caso que encontramos que hay odio al núcleo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la Torá nos dice? Nos dice por un lado que después de que murió Yosef, dice la Parashá, y toda su generación, que los hijos de Israel se multiplicaron mucho y como que triunfaron, porque no solo dice que se multiplicaron, sino dice Yatzmu. Yatzmu a veces es Otzma, es algo que tiene fuerza, como mucha fuerza. Se ve que pudieron reproducirse y se ve que también no tenían, no estaban necesitados, porque le agita a alguien que es Atzum, calculo que no solamente se refiere tal vez a números. Esa es una de las cosas que me parece. Y lo sentían también, porque está escrito que no cambiaron sus vestimentas, así que los Timale Aretzotam, que trae acá en el pasú, que se... Bueno, si nos dicen los Jajamín, tienes que explicarlo eso. Sí, está escrito que por mérito de 3 cosas que no cambiaron sus costumbres, el pueblo judío tuvo el mérito de la redención, que fue que no cambiaron sus vestimentas, su lengua y sus nombres. Sí. Así que cuando está escrito acá en el pasú que la tierra se quedó llena de judíos, o sea, los identificaban, claro. Estaban. Pero hay veces que el odio viene cuando cuando uno no conoce, cuando la gente tiene ignorancia. Entonces empiezan a decir todo tipo de cosas sobre otro grupo. ¿Y qué nos dice la Torá? La Torá dice, se levantó un nuevo rey sobre Mitzrayim, el que no conocía a Yosef. Entonces, no conocer a Yosef... No sabe lo que es un judío. Exactamente, no sabe lo que es. En esa época todavía no se llamaban judíos, sí, pero bueno, hoy en día los llamamos judíos, se llamaban Bene Israel, los hijos de Israel. No conocían lo que era un Bene Israel y no conocía también la trumá, ¿cómo podemos traducir acá trumá? La capacidad de lo donación, que dio. No, en hebreo moderno trumá se usa como donación, pero a veces también trumá se dice lo que uno da. O sea, no reconocía
Una palabra para eso. Lo que Yosef... Legado, el legado. Él no conocía el legado, se puede decir. No conocía el legado de Yosef. Entonces y tal vez que en cierto momento la capacidad de Yosef salvó a todo Egipto de tener hambre cuando logró que se organicen. Entonces cuando hay ese desconocimiento, entonces ahí es donde puede empezar a entrar el odio. No conozco, no sé la esencia y empiezo a pensar que el otro tiene todo tipo de planes de dominarme. Entonces, ¿qué es lo que dice Paró? Le dice al pueblo, este pueblo son muy numerosos, y es Atzum también, como que tiene también mucha fuerza, incluso pueden ser más grandes que nosotros. Entonces vamos a pensar, ¿sí?, qué es lo que podemos hacer para que él no sea tan grande. Me parece que es muy importante porque los conocimientos, que cuando una persona conoce a otra persona, sabe lo que hace, sabe también más una vez los legados, las berajot, las bendiciones que el pueblo judío puede traer para países. Y se ve históricamente algo muy interesante, que en todos los locales que los judíos se multiplicaron y se quedaron influentes dentro de la sociedad, la calcalá, la economía, la situación del país se quedó muy fuerte. Y eso vemos en general, pero no en todos los casos. ¿Cómo no? ¿Dónde no? Hay un caso que el peor país del mundo, el peor lugar que fue para los judíos en el mundo, después que no habían judíos, lograron económicamente rehacerse, que es Alemania. Sí, pero fue una reacción también de se levantar después de la guerra y todo. También, no, está bien, pero... Y no solo eso también, haga las cuentas también que después que lo echaron los judíos, lo trajeron de vuelta en cantidades muy grandes. Casi una mitad de la aliá, de la gente que salió de Rusia soviética, llegó en Alemania, fue aceptada en Alemania. Inmigración para Alemania. Y hoy en día una comunidad muy grande en Alemania de judíos que fueron aceptados bien. Hoy en día yo sé que eso tiene que ver con la braja, las bendiciones de los alemanes. No, y así también fue con España y Portugal, que tenían una comunidad muy grande. En el momento que lo echaron, se cayeron las fuerzas de Portugal y España, se cayeron inmediatamente. El sultán turco que los aceptó después de la expulsión de los judíos, dijo que ellos los expulsaron para que Turquía florezca, se engrandezca. ¿Y floreció? Sí. Pasó a ser un imperio dominante en la región durante 400 años. Mejor. Y todos los locales que lo dieron bendiciones para aceptar bien los también judíos. Hay una cosa, que en ningún lugar hay algo así como que los judíos quieren dominar algún lugar o alguna tierra, ¿no? Que tienen mucha gente. Bueno, está hoy en día el problema con Israel, que dicen, ustedes van a dominar otro lugar, pero acá es totalmente distinto, porque acá nosotros lo consideramos nuestro lugar. Es un problema que hay gente que no entiende eso. Y ahora mitzvah de escuchar las leyes del local también, respetar el gobierno también, hay leyes de la Torá también. O sea, la enseñanza que dieron los sabios de Israel desde el punto de vista religioso es Dina de Maljuta Dina. La ley del país es la ley que uno tiene la ley que... también para el hombre, para el judío que guarda. La ley que uno tiene que respetar, o sea, hay que respetar mucho. Incluso hay una tradición ashkenazí de los judíos europeos, que no sé si tal vez en algunos países también... de bendecir el gobierno. Bendecir al gobierno. Hay una bendición especial para el gobierno. La lectura de la Torá. ¿Qué? En el medio de la lectura de la Torá, cuando se lee la Torá, después termina, pero junto con la Torá, de bendecir a los gobernantes del país en el cual uno vive. Entonces, y a veces cuando vienen los judíos quieren dominar esto, lo otro, parece que se aprovechan de la falta de conocimiento, de la ignorancia de la gente para poner odio. Sí, y se olvidaron también lo que me parece que eso que dice acá Paró, que ayer lo había Yosef, que no sabía, Yosef que no lo conocía, Yosef, la intención era que ¿quién trajo bendición para el Egipto? Yosef, todos los lugares que llegaba traía bendición. Cuando llegó a la casa de Potifar, toda la casa de Potifar recibió bendiciones allá. Después en la prisión también, en la cárcel también. Y después en Egipto también. Dios dio bendiciones para todo el Egipto por mérito de Yosef. Yosef representa el pueblo de Israel, como quien diciendo, Paró no percibió que toda la bendición, de toda la fuerza que tenían en Egipto, venía de los judíos que estaban allá. Hizo el equívoco de su vida de echar a ellos, al final, las cuentas de Egipto, y ya era tarde de más. Cuando se percibió lo que hizo, que lo desechó,
ya era tarde de más. Bezrat Hashem, que podemos aprender también de la parashá, la importancia, la responsabilidad también de los judíos también de mantener, de dar bendición para el mundo también. Y en breve que podemos traer la bendición de dentro de la teja de Israel para todo también el mundo, Bezrat Hashem, en nuestros días. Shabbat para Shalom. Ustedes todos un Shabbat Shalom. Lembrando también que quien no pudo todavía ayudar, el Majón también, que en su campaña ahora está invitado acá en el link abajo. Para ustedes un Shabbat Shalom.